esa liguilla era una maravilla de la calidad de equipos que había. Pues estaba América de Antonio Carlos Santos, de Edu, bueno, Monterrey ni se diga, Claro. estaba Cruz Azul de Duana, de Hermosillo, de Zamora, el Necaxa de Basay, de Peláez, de Aspe, o Celaya, y pues también me toca una época muy bonita, pues, porque me tocan jugadores como Butragueño, como Hugo Sánchez, Martín Vázquez. Recuerdo que la esposa de Emilio, cuando estuvimos en Celaya, Ajá. nos decía, por favor, llévenme con ustedes al cine porque el señor no me saca ni a la esquina. De lo que lo va a reconocer, pero yo lo convencí de irnos a Monterrey, Ah, obviamente. No es no es de nadie, un secreto, pues que estaba Luis Miguel Salvador. sí. Pero pues nadie se acuerda que casi nosotros hicimos a Oribe Peralta. Sí, ¿no? Oribe Peralta vino acá como, como un jugador X, un chavo, bla, bla. Sí, Es que la esposa no está contenta en Monterrey. sí, Entonces el chupete con nosotros nunca estuvo a gusto, pero era por el entorno familiar. sí. Amigos de Sporadix Radio, bienvenidos a una emisión más de su programa favorito. Recuerden seguirnos en redes sociales, aquí lo tienen presente, Instagram, Facebook, en X, que anteriormente era Twitter, y principalmente suscríbanse al canal donde subimos las entrevistas, todas estas grandes charlas con invitados y leyendas del fútbol mexicano en YouTube. Y pues bueno, hoy no es la excepción porque hoy tenemos a uno de los más grandes jugadores que hubo en el fútbol mexicano con una amplia trayectoria en grandes clubes de la Liga MX, sobre todo en el Atlante, donde fue campeón, en el Monterrey, en el Atlas, en el América, hombre, en fin, muchos equipos, pero no le doy más inducción al profe Roberto Andrade. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Un abrazote y un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo hasta allá, hasta una provincia que quiero mucho, que tuve muchas satisfacciones y pues que personalmente quiero mucho, ¿no? Así es, profe, ya sabe que aquí lo extrañamos mucho, lo recordamos mucho en su paso con el Monterrey, que fue breve, pero pues aquí le tenemos mucho cariño. Sí, gracias, gracias. La verdad que, pues chistosamente nos fue bien a secas porque llegamos a 3 finales en 4 torneos Sí. y desgraciadamente no pudimos ser campeones, pero bueno, pues la gente está contenta cómo jugaban esos Rayados, ¿no? Así es, profe, sí, que eso es lo que vamos a estar hablando, un equipo que hizo época en su momento y obviamente vamos a repasar toda su trayectoria, ¿no, profe? Pero quiero empezar con esta pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Qué es lo que le motiva al profe Roberto Andrade? ¿Cuál es su inspiración en ese día a día del profe? Pues mira, Rolando, la verdad que yo desde niño, desde chiquito, mi pasión era jugar fútbol. Muchas veces me preguntan que si yo quería ser futbolista profesional y la verdad nunca me lo imaginé como tal. Yo sé que las historias normalmente son que eso soñábamos y pensar cosas padres con otra palabra. Al final, la verdad, yo lo único que quería era jugar. Me acuerdo que tenía hasta problemas en mi casa, pues porque tenía que hacer la tarea y yo quería ya irme al parque a jugar. Y en el día a día, pues era eso, jugar y jugar y jugar y siempre tener una pelota. Sí, Y pues, recuerdo que mi mamá me dejaba salir porque pues, si me quedaba en la casa le rompía todo con la pelota. Y poco a poco pues se van dando las cosas en el sentido de que vas subiendo, te van escogiendo y vas subiendo de categorías, pero mi día a día era pues tal vez como hoy, aunque según yo ya estoy más tranquilo, sí. pues estoy todo el día metido en el fútbol, ¿no? Exactamente, profe. Ahora que cumplió uno de sus sueños. Y obviamente para cumplir ese sueño siempre hubo un principio, ¿no? Un inicio, profe. ¿Cómo empezó todo esa parte, todo ese gusto, todo ese sueño con el fútbol? Yo hice todas mis fuerzas básicas en Pumas, que pues Wow. que en ese entonces, pues era tal vez la mejor, pues Cantera. escuela o fuerzas básicas, cantera para jóvenes y pues les daban más chance a los mexicanos. Yo hice todo lo que en esa época era reserva central, reserva profesional y justo cuando ya me subían al primer equipo, a hacer interescuadras, a ya tener participación en el primer equipo, Sí. yo sentía como que no llegaba, ¿no? Esa oportunidad ya en el primer equipo. Y un día estando en un club donde iba también yo a jugar aparte, porque todavía no éramos profesionales, me encuentro a Rafa Puente, papá, Sí. al papá, el comentarista, Sí, al comentarista, sí. ajá, y me dice, ¿por qué no te vas al Atlante? En Atlante hay menos gente. Y le digo, pues es que ya hice todo el proceso acá. El problema es que cuando me suben al primer equipo, pues no me dan la oportunidad. Pero pues ve, a lo mejor te dan chance y bla, bla, bla. Y un día de la nada fuimos, ahora sí que cada quien por su parte, de Sí. esas convocatorias que hacen en Ciudad Deportiva, en la Puerta 5 a las 4 de la tarde. Ajá. Y chistosamente ahí llegó esa pues gran generación del Atlante,
porque llegó Salvador por su parte, el Potro, Memo Cantú, así, todos llegamos cada quien por su parte. Ajá. Y estaba Vucetich, era el entrenador de la Reserva Central de allá del Atlante. Sí. O sea, lo de siempre, escogen chavos, nos quedamos y pues ahí empieza la historia, ¿no? O sea, estuvimos muy poco tiempo en la reserva porque nos piden ir a segunda división a un equipo que se llamaba el Cuautla. Sí. Y de ahí pasamos a hacer lo que se formó como Potros Nesa, que tuvimos la suerte de ser campeones ya en lo que era segunda, primera. hoy Ajá. primera A. Sí. Pero como ya había Atlante, esa franquicia se le vende al Veracruz. Ok. Y vuelve el Veracruz a primera división. Entonces Ok. esos son los inicios de nosotros, ¿no? Pues obviamente viene esa transición, ese cambio al Atlante, pero ya están en primera división, ¿no? Me imagino. Sí, fíjate que es una historia chistosa y complicada. Veía yo las entrevistas que me mandaste Sí. y casi siempre tenemos ese común denominador, ¿no? Al final nosotros cuando estábamos en primera A, que somos campeones, pues piensas que te van a dar la oportunidad en primera división. Resulta que no, que el entrenador que estaba pues se la juega con la gente que está. Suben algunos de ese equipo de Potros Nesa, no me acuerdo quién, creo Salvador, Félix, Fernández, 2 o 3 nada más. Nosotros nos quedamos, José Antonio García hace un convenio, no me acuerdo si con Maurer, y había un equipo que se llamaba Potros Querétaro, que jugaba en Querétaro en esa época. También jugaba el Querétaro, el primer Querétaro que se salvó de no descender porque en ese estadio parecía maldición que todos los que iban descendían. Sí. Y justo terminando ese torneo, cuando ahora sí nosotros decimos, bueno, ya es nuestro año, desciende el Atlante, ¿no? No sé si se acuerdan, ustedes están muy jóvenes, pero fue en la época de Celada, de Engrao, creo que estaba Romano todavía. Entonces cuando nosotros pensamos que ahí vamos a subir, pues nos dicen que nos tenemos que quedar en el Atlante de primera A otra vez, Que va, ¿no?, para atrás, sí. Y ahí pues también, obviamente con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero pues también por suerte, ese mismo año subimos a primera división, que es esta tan famosa liguilla de los penales y que todos patean los penales y que Félix Fernández mete el último penal para pasar. No sé cómo decírtelo, pero los 2 ascensos que tenemos sí. Se fueron a 3 partidos. Chistosamente hoy... Wow, sí, muy curioso, muy curioso. Pero... Sí, tienes tu casa acá en Mérida. Gracias. No les digas a la gente porque siempre nos dicen que les quitamos un campeonato. Ajá. Ellos eran como el equipo fuerte en ese entonces porque eran filial del América. Y jugamos aquí, jugamos en México y el tercer partido fue en Guadalajara. Okay. Y ahí es cuando subimos que le venden la franquicia a Veracruz. Y luego en Atlante jugamos en Pachuca, jugamos en México y nos vamos a un tercer partido en Puebla. Y ahí es donde se da otra vez el empate en el tiempo reglamentario y los penales. El último penal, de que patearon todos, sí, lo mete Félix Fernández. Era penales, se fueron hasta muerte súbita, ¿no, profe? Imagínense muerte súbita, el nervio, ¿no? Porque uno de los jugadores de ellos no quería patear, patea el portero de ellos, la falla, ajá, pensamos que íbamos a ser campeones, la falla el jugador de nosotros, y los últimos tiradores era el jugador de ellos, de Pachuca, y cerraba Félix, la falla el de Pachuca, y Félix Fernández, que por cierto era malísimo pateando penales, justo la mete y subimos a primera división, ¿no? Y qué adrenalina, ¿no, profe? Qué adrenalina de llegar hasta esas instancias para poder ganar el encuentro, llevarse al encuentro. Sí, la verdad yo siempre le comento a los chavos que cuando me dicen que cuál fue la mejor final para mí, pues yo creo que en sentimiento, en lo que representaba ser campeón, pues yo creo que esa final, porque sabes que, pues que estás luchando por lograr tu sueño de llegar a primera división, ¿no? Obviamente ser campeón de primera es hermoso, pero no pasa nada, por así decirlo, si no ganas. En cambio acá si perdías esa final, pues otra vez te quedabas y a lo mejor pues ya ni seguías tu carrera como profesional, ¿no? Sí, exactamente, te quedabas en el camino, pero afortunadamente pasó todo lo contrario. Pues. El debut, ya ahora sí hablando en primera división, ¿cómo se dio esa parte en la primera división con los Potros de Hierro? Mira, a mí siempre me gusta ser muy claro, muy franco, no me gusta engañarme y obviamente engañar a la gente que me escucha. Yo creo que fue una generación muy buena, sí, esa que se juntó del Atlante que descendió con el Atlante que ascendió, más 2 o 3 jugadores que fueron los refuerzos de ese Atlante que estaban en Querétaro. Por decirte nombres, Romano, René Isidoro García,
estaba el Piojo, porque el Piojo no estuvo con nosotros en Primera A. Ah, en el ascenso. Siendo honestos, creo que fue una combinación de la creencia que tiene la Volpe por jugar con jóvenes Sí, con, con pues, la desventaja económica que tenía Atlante en no poder comprar contratar. tanta gente. Sí, hay refuerzos, además muy buenos, como Daniel Guzmán, la gente que estaba en Querétaro, Romano, Graniolati, pero la Volpe se la juega con jóvenes. Y él dice, yo le entro al paquete, se la juega con jóvenes. Y pues resulta que ese primer torneo en primera división, pues fuimos super líderes de la jornada 1 a la jornada 38, que en esa época pues era un año, ¿no? Sí. Y perdimos, no me acuerdo si es semifinal o cuartos de final contra Cruz Azul, en este también tan conocido partido que metimos el gol y resulta que la regla era que como si fuera el gol de visitante, Ajá, que sí. después de ese partido hacen la regla de que el que queda mejor en la tabla pasa a la siguiente A fase, la ¿no? siguiente fase, exactamente. Entonces, Ajá. profe, quien le debuta en primera división es el Ricardo Lavolpe, el profe, Sí, pues a todos nosotros, la verdad, ahora sí que fue un combo, porque pues nos debuta a todos los que estuvimos en Primera A, en el ascenso. dos o Ajá, tres que habían subido al equipo de Primera no habían debutado y otros que sí, pero pues nunca les dieron la continuidad. Jugaban un partido, un torneo de copa, 3 partidos, pero en sí Ricardo es el que nos da la oportunidad de jugar ya a nivel profesional y con una continuidad, porque muchas veces los entrenadores de repente se levantan el cuello diciendo, yo he debutado mucha gente, pero no claro, les dan la continuidad, ¿no? Entonces, pues, al final es muy relativo eso, ¿no? exactamente. Y además, profe, a decir verdad, el equipo del Atlante en ese entonces, pues era un equipo muy bueno. O sea, traía jugadores muy buenos que se hizo una plantilla magnífica en ese entonces, ¿no? De esos cuadros inolvidables que había tenido el fútbol mexicano, ¿no? Pues sí, o sea, la verdad no me gusta mucho hablar en primera persona, pero aquí estamos hablando de un equipo, de una generación Sí, donde pues, era chistoso porque en la calle la gente te paraba y te decía, oye, pues yo le voy a Cruz Azul, pero me gusta mucho ver jugar al Atlante, o le voy al América, pero me gusta mucho ver jugar a su equipo. Entonces pues, era una gran satisfacción, siempre tuvimos afición muy apegada al equipo, como es esta afición atlantista tan sufrida, pero tampoco eran las grandes cantidades y poco a poco la gente fue yendo al estadio a ver al equipo sí. porque le gustaba la manera de jugar, ¿no? Creo que tuvo que ver todo, tuvo que ver la forma de jugar del entrenador y el convencimiento que nosotros tuvimos de su manera de ver el fútbol, ¿no? Sí, que era muy vistoso. O sea, sobre todo la idea del profe Lavolpe, usted lo conocerá mejor. Pues es un fútbol Sí, muy ofensivo, muy agradable. Obviamente siempre ha sido vistoso en todos los equipos que ha estado. Obviamente la experiencia del Atlante y sobre todo hacer hincapié en ese campeonato, ¿no, profe? Que ganaron acá, en la Sultana del Norte. sí es chistoso porque luego con el tiempo pues yo fui a trabajar allá a Sí, Rayados con el exacto, Piojo y exacto. pues nos bromeaban que les debíamos un campeonato. Pero fue una gran final. O sea, la verdad, yo admiraba a ese Monterrey porque era un equipazo. Sí, Pues imagínate que a mí me marcaba el Turbo Muñoz. O sea, eran futbolistas de época, ¿no? sí, Y bueno, las cosas se dan porque nosotros éramos un grupo de jóvenes que ya llevamos casi 6 años jugando juntos. sí. Y pues algo histórico. No sé si tal vez la única vez en el mundo que le dan una placa para felicitar a la afición por haber aplaudido al rival por haber ganado, ¿no? Es una placa que está en el TEC, quiero pensar que se la habrán llevado al Estadio Nuevo, Sí, pero pues es un orgullo para nosotros como jugadores y obviamente pues para la afición regia, ¿no? Porque tengo pues grandes vivencias tanto de Rayados como Tigres, ¿no? Porque hay que saber ser visitante y local en esa ciudad. sí, lo único que nos faltó, profe, fue que nos regresara a ese campeonato con el Monterrey, con los Rayados. Sí, Recuerdos y remembranzas de ese campeonato, de ese partido contra el Monterrey. Todavía tiene en la mente. pues sí, todo grandes vivencias. Primero, pues con el grupo. Quiero pensar que la mayoría de tus entrevistados, que son exfutbolistas, te van a decir que cuando un equipo es campeón, son como una familia. Al Sí, final creo que todos los equipos tienen la capacidad, tanto técnica, tal vez táctica, pero cuando fuera de la cancha te vuelves
una familia y no por esto tienes que convivir todo el día con ellos, sino en verdad tener un compromiso. Pues fue lo que pasó en Atlante, ¿no? Éramos pues amigos fuera y dentro de la cancha. Sí, una Entonces, hermandad. pues claro, ajá, claro que se sentía en la cancha. Yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron al Turbo Muñoz justo, que dice, jamás en mi vida había un equipo divertirse tanto dentro de la cancha. Entonces, puta, tú valoras mucho eso, primera por de quién viene, Sí, porque claro. acababa de perder una final y porque pues te das cuenta que es cierto, ¿no? Nosotros en verdad nos divertíamos dentro de la cancha. Y profe, ¿sentía en ese momento que realmente serían campeones? Vaya, sin demeritar obviamente el Monterrey y obviamente sin ser también ustedes eh, eh, Mira, tan... era chistoso, yo creo que esa generación era un poquito irreverente, irrespetuosa del rival en el buen sentido, porque Claro, éramos, quitando el piojo, los demás éramos disciplinados, este, pero, pero nunca nos ocupó ni nos preocupaba el rival. También el entrenador nos decía que teníamos que aprender a jugar de igual a igual en cualquier cancha. sí, Él, bueno, después en selección vimos que intentó pues quitarle eso al mexicano, ¿no? De que va de visitante y juega de una forma, o si sale el Azteca, cambia su manera de jugar o su manera de pensar. esas Entonces telarañas. creo que éramos unos jóvenes irreverentes, irrespetuosos futbolísticamente, y eso nos hacía saber que salíamos a la cancha a ganar. Sí, respetando, esa liguilla era una maravilla de la calidad de equipos que había. Pues estaba América de Antonio Carlos Santos, de Edu, bueno, Monterrey ni se diga, Claro, estaba Cruz Azul de Duana, de Hermosillo, de Zamora, el Necaxa de Basay, de Peláez, de Aspe, el León de Ajipey, de Tita. Entonces, pues, tal vez al final del camino, cuando ya estás festejando, sí dices, ay, ¿cómo fui campeón yo, no? es Habiendo exacto. esos equipos. Pero pues fue por el trabajo de todos, del cuerpo técnico, de los jugadores y de esa incapacidad de tomarte las cosas tan en serio, aún siendo lo más profesional posible, ¿no? Exactamente, profe. Y ahora avanzando un poquito con su carrera, ¿en qué momento llega, vaya, ese final de su primera etapa con el Atlante? ¿En qué momento se dio eso? Eh, es chistoso porque la Volpe se va a la América, justo le faltaba un medio por derecho, porque le tocó una gran generación en América también, la generación que deja a Ben Hacker, Sí, que están obviamente el Cuau, Lara, Villa, Terrazas, y por el lado de extranjeros estaba Luis García, Osvaldo, y del lado de extranjeros pues estaba Villica, Lucha, Sague. Entonces era una gran generación de jugadores. de equipo. Obviamente pues la Volpe quiso cambiar cosas, poner su forma de jugar y Claro, pues su idea. no era fácil porque ya era un equipo con más Armado. figuras, Ujú. ya muy hecho, con vicios para bien y para mal. Y desgraciadamente en el tercer partido nos toca el clásico, y perdemos 5-0. No sé si te acuerdas, es cuando expulsan a Luis García empezando el partido, que da una patada y lo echan, y perdemos 5-0, y ahí corren a la Volpe. Entonces, pues a mí en América no me va bien porque el entrenador que llega, pues me asocia con la que yo vine con la Volpe, y Sí, pues la verdad jugué muy poco en América, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que América te crece o te entierra futbolísticamente. Al final son circunstancias que te pueden claro. pasar en cualquier equipo, pero sí creo que podía haber dado mucho más en América porque creía tener la capacidad para demostrarlo, pero no sean las cosas con el entrenador que llega. Y al final, en un partido amistoso, me Sí, habla el dueño del Celaya. Y ahí, casi de palabras, así, en un teléfono acabando el partido en la cancha, se hace. yo le digo que me interesa ir a Celaya, que yo en América casi no juego, y me voy a Celaya y pues también me toca una época muy bonita, pues porque me tocan jugadores como Butragueño, como Hugo Sánchez, Martín Vázquez, y se hace un gran equipo con poco presupuesto y salvamos al Celaya del Del descenso, que descenso. nos llevaban como 20 puntos del Puebla y al final se va el Puebla, ¿no? Entonces, ahora sí que en plan de broma les decimos siempre a los chavos que nos llevamos los aplausos, no el dinero, pero los aplausos, Pero los aplausos porque sí. fueron etapas muy padres del fútbol mexicano y Sí, pues jamás te imaginas que vas a ser compañero
de cuarto con Hugo Sánchez y de cancha y una amistad con Butragueño, ¿no? No, y aparte, profe, estar en escuadras, como dice usted, en equipos de época, o sea, obviamente el Atlante, hablamos del Atlante, y luego después del América, y luego el Celaya con Butragueño, Hugo Sánchez, leyendas del Real Madrid. ¿Cómo fue, profe, vivir ese vestuario con también tantas figuras en el Celaya? ¿Cómo fue compartir con Es, ellos? es, chis- es, híjole, sí me encanta compartirlo contigo, obviamente con toda la gente que nos escucha, Sí, porque te digo que éramos unos jóvenes irrespetuosos para bien, porque nosotros pues, le hablábamos de tú a esa gente. O sea, me acuerdo que la esposa de Emilio, cuando estuvimos en Celaya, ajá, nos decía, por favor, llévenme con ustedes al cine porque este señor no me saca ni a la esquina, de lo profesional que era Emilio. O sea, que de Butragueño, Emilio entrenaba al gimnasio, volvía a entrenar, llevaba su comida a las concentraciones, su pasta integral. claro. Entonces, más allá de lo que tú quieras vivir, o bueno, de lo que te tocó vivir también en cuanto a, ese, a esas grandes experiencias de jugar en equipos de élite como el Real Madrid, pues entiendes por qué Butragueño fue lo que fue, ¿no? Sí, Por lo que ese representó. profesionalismo, por esas ganas de querer ser mejor cada día y obviamente pues por este por demostrar año con año pues, lo que fue como figura de uno de los equipos más importantes del mundo, como el Real Madrid. Sí, Entonces, claro que si eres medianamente inteligente, pues aprendes y valoras lo que es esa gente, además de su humildad, ¿no? Porque nosotros de güey para arriba y él siempre nos aceptó como persona sí. y siempre aceptó un regaño cuando no corría, cuando él ya había logrado todo en el Real Madrid, ¿no? Exactamente, en un equipo también de época dorada. Y también, ¿cómo era tratar con Hugo Sánchez, profe? Con el Yo Penta. tengo una gran imagen de él, desgraciadamente también histórica. Te digo que tengo para hacer libros, pero no para comer. Bueno, no tanto. Pero pues me tocó justo la época del pleito entre Hugo Sánchez y La Volpe. Sí, A mí La Volpe me pide que yo sea compañero de cuarto de Hugo Sánchez en una gira que hacemos en Austria. Eh, y de ahí se viene este tan famoso problema, que si las chilenas y que los goles que le metió Hugo Sánchez, y la realidad fue otra, ¿no? La realidad fue la convivencia que hubo en ese Atlante, que por eso ese Atlante ya no anduvo bien, porque pues, estaba un poquito partida la relación entre Hugo y Ricardo, sí. pero pues yo siendo compañero de Hugo, pues quedé en medio, ¿no? De ser uno de los referentes del Atlante a ser pues compañero de cuarto de Hugo. Yo después pues, le decía a La Volpe, pues si tú me pusiste de su compañero, ¿por qué también me regañas a mí? Pues sí, ¿cómo Entonces va era sí, chistoso, pero por ejemplo es un tema que nosotros como mexicanos, pues siempre nos va a doler el que ellos no tuvieron la capacidad de entenderse, porque son dos personalidades y dos personajes que pueden ayudar muchísimo al fútbol mexicano y a los jóvenes. Por supuesto, ¿no? Cada quien tiene su forma de ser, su ideología en cuanto a fútbol, pero pues hubiera estado padre que hubieran tenido un mejor clic exacto, que hubieran para que congeniado ayudara al mejor. fútbol mexicano. Sí, Sí. dos leyendas, por supuesto, profe. Y ahora, eh, termina su etapa con el Celaya, profe. Y si mal no Uh estoy, -huh. desde ahí se va a los Zorros del Atlas. Sí, me toca irme al Atlas, justo, que también te digo que tenía suerte en ese aspecto, justo es cuando abren la Copa Libertadores. Ah, Yo sí, llego pues al equipazo ese que tenía el Atlas, que también formó una generación, sí, sí, sí. gracias, que formó una generación de grandes jugadores, justo cuando se va Rafa a Mónaco, Ajá, el pero Rafa. estaba Cepeda, Osorno, el Chato, De canteranos Cabuto. también, profe. Sí, 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 un equipazo de canteranos y Sí, llegamos a ese equipo. Entonces tenemos pues la gran fortuna de, este, de jugar Copa Libertadores y pues de conocer a esa gran generación. exacto, profe. Y ese, de esa estancia que fue breve, ¿qué rescata? ¿Qué rescata de su paso con los rojineros del Atlas? Bueno, mucho, mucho porque es chistoso. Eh, yo llego con una etiqueta de que yo estaba casado con la hija de la Volpe. Entonces la afición cree que yo llego como el yerno de la Volpe, Sí, cuando yo ya en un tema personal, que no me gusta tocarlo, pero nada más para hacer esto, incluido con los jugadores, porque claro. me veían así como puta, el que viene de Sí, el México y especialista, además sí, claro. el yerno.
y la gente de Guadalajara, pues de inicio no es fácil, bla, bla, bla. Pues resulta que yo ya estaba separado, yo no, ya no tenía nada que ver con su hija. Sí, Entonces hay un momento donde tengo un pleito con Ricardo y yo le digo, no, ¿sabes qué? Yo no vine acá a correr alrededor de la cancha o a subir escaleras, yo vine a aportar al equipo. claro. Y entonces la prensa hace muy famoso este pleito y pues ya la gente se entera pues que yo no tenía ya nada que ver, o sea, a nivel familiar, Sí, la relación. obviamente Ajá. tengo un hijo maravilloso, pero ya con él no tenía nada que ver. Entonces cambió todo, cambió los jugadores, los compañeros, la gente. En la calle me tocaban así el claxon y mándalo muy lejos a Ricardo. Digo, no, no es así, ¿no? Sí, Para mí Ricardo siempre ha sido un maestro, claro. tiene pros y sus contras, creo que todos lo conocemos, Sí, pero bueno, pues es un entrenador que ha hecho unas generaciones increíbles de futbolistas y bueno, pues yo tuve la suerte de estar pues en dos, tal vez de tres o de cuatro generaciones importantes en México, ¿no? sí, exactamente, profe. Y sí, vaya que todas esas experiencias son maravillosas, no tienen, son invaluables. Están en equipos de época, con entrenadores de época, con leyendas. Volvemos al Atlante y Sí, ya es esta nueva generación de Vilar, de Luis Gabriel Rey, de Chamagol, y pues me toca estar ahí también aportando. Cuando llegamos era, creo que estaba Reynoso de de entrenador. entrenador Sí. y el Piojo era su auxiliar. No le va bien el primer torneo corto a Carlos y agarra el Piojo ya de entrenador. Sí, que eran los primeros pininos del Piojo Herrera, ¿no, profe? También, digo, usted regresaba a casa, obviamente, regresar a casa a Sí, los Potros de Hierro y después ahí empezar los primeros pininos y tener esa relación con el Piojo Herrera, ¿no? En el Atlante. sí fue chistoso porque al final pues yo llegué como jugador, ahora sí Sí. que él pues todavía ni aparecía, por decirlo así, Ujú. y resulta que en meses él era Carlos Reynoso y él era el auxiliar. Ajá. Él agarra el equipo y su auxiliar era Pepe Cruz. Wow, Ponen a sí. Pepe Cruz. Sí, 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 correcto, recuerdo. Hay un problema ahí con un directivo del Atlante que le dice, que le prohíbe al Piojo que yo juegue. Entonces, para no hacerte el cuento largo, porque la entrevista se trata de que los jóvenes aprendan y no escuchen estas cosas, pero también está padre que pues, sepan que desgraciadamente Sí, pasan. Entonces, pues Miguel habla conmigo y me dice, mira, tú sabes que yo no te voy a poner porque seas mi amigo. Si tú te ganas un lugar en el equipo, vas a entrar y si no, te lo vas a tener que ganar. Pero, pues no sé qué pasa, que tal directivo no quiere que juegues en el equipo. en el equipo, sí. No me dijo la razón, bla, bla, bla. Después resulta que dijo que querían como hacer más joven al equipo y Ujú. pues era puro verso porque pues, Claro, sí. Estaba Fabián Estay, Mohamed, Víctor Rangel, el que estaba en Toluca. Ujú. Pues éramos una base de jugadores ya con experiencia, más los Con jóvenes que venían de jóvenes, atrás. sí. Ni siquiera te voy a decir al aire la tontería por la cual pues resulta que era el problema conmigo, que yo ni sabía. Y yo hablando con mi hijo, el más grande, que en ese momento estaba bien chiquito, justo me dijo que casi no me veía, que siempre que me veía estaba concentrado y en hoteles. Sí, Y el Piojo me invita a trabajar de su auxiliar. Entonces yo entrené un miércoles de jugador y un jueves ya fui ya era auxiliar de mis auxiliar. compañeros. Wow, qué. Estaba Fernando Arce, que lo quiero mucho. Sí, Había grandes jugadores, otra vez en un equipo así que agarramos de acá y de allá para hacer un equipo competitivo. sí. Y ahí empiezo mi carrera como auxiliar con Miguel. Wow, profe. Y eso es ya una etapa también avanzando en toda su carrera, ¿no? Y también, sobre todo, que creo que ustedes fueron formando las bases de ese Atlante que en años después fue campeón. Incluso, o sea, poco a poco se estaba formando esa parte que después se Sí, cosechó. sí, se podría decir que sí, porque al final todos tenemos que ver, directivos, pero sí, o sea, la base, como dices, ¿no? De esta gente, Sí, pues sí la tomamos nosotros, hicimos buenos torneos, pero sí que como dicen, con poco hiciste mucho, pero después los chavos van agarrando un gran nivel, como Luis Gabriel Rey, como Vilar y muchos otros, para no dejar a nadie afuera, sí, y da que todo este trabajo, pues bueno, viene casualmente Pepe Cruz, y aunque ya no es en México, el Atlante queda campeón, ¿no? Entonces, pues creo que somos parte importante del sí. Atlante por todo lo que se vivió en la cancha y pues en el trabajo ya en banca, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre vamos a querer mucho al Atlante. Creo que los atlantistas, por lo menos los de antes, nos quieren mucho. Sí. Y pues los de ahora, pues leerán o verán videos de que pues
pues sí aportamos algo al equipo, ¿no? Sí, claro, toda una vida, profe, toda una vida, toda una carrera, estar ahí con tanto esfuerzo en los Potros de Hierro. Que Miguel Herrera le invita como parte de su cuerpo técnico de auxiliar, hace sus Sí, primeros pininos ahí en el Atlante. Después de muy buenos resultados con los Potros de Hierro, se vienen para acá al Monterrey, profe. ¿Cómo se dio ese cambio acá a Rayados de Monterrey, su llegada? mira, nunca lo va a reconocer, pero yo lo convencí de irnos a Monterrey, Ah, obviamente, y no es de nadie un secreto, pues que estaba Luis Miguel Salvador. sí, Eh, Había una amistad, pero nosotros siempre hemos entendido que el trabajo es muy aparte de la amistad. Entonces él nos invita a trabajar a Monterrey, sabíamos lo que representaba ir a un equipo como Rayados sí, y bueno, por supuesto que yo le dije a Miguel, vamos y nos conviene a todos, bla, 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 bla. Cuando él me invita a trabajar con él, pues la idea era hacer historia, o sea, no ser un entrenador más en el sentido, ¿cómo te diré? Al final tampoco quiero faltarle el respeto a los entrenadores, yo ni siquiera soy entrenador, pero yo sí creo que hace falta que de repente hagamos las cosas todavía más por amor que, por, que por todo lo que conlleva el fútbol profesional. Entonces era la idea con Miguel sí. y pues, así empezamos, ¿no? En Rayados se trabajó muy bien. Siempre en un cambio, pues los jugadores te toman la palabra, el equipo se convenció de la manera de jugar, de ir a apretar desde arriba y la verdad teníamos un equipazo. Al final creo que Pasarela es el que había sido campeón con ellos, Sí, pero todavía teníamos esa al base, brasileño, ujú, esa a base. Alex, al Guille, a Y Arbiti, a Arellano, Roche, Cabrito, a, a Luis Veiga, Pérez, Pérez, digo, los mexicanos, al Cabrito, a Luis Pérez. Entonces pues, teníamos un equipazo y pues lo que hicimos es tratar de que jugara mejor, ¿no? O sea, al final, pues cuando no logras el objetivo final en un equipo como Rayados, que es ser campeón, pues siempre se van a cuestionar las formas. sí, Yo me acuerdo que al principio decían que el Piojo no era equilibrado y esto y lo otro. Al final es relativo, ¿no? O sea, al final cada técnico va tomando sus formas, vas creciendo, vas aprendiendo también de los tropiezos, pero pues creo que fue un equipo que a la afición le gustó mucho, ¿no? Y nos faltó ese pasito, que era el último, pero bueno, creo que la gente, por lo menos en el trayecto del proceso, estaba contenta. Creo que ya al final ya se empezaron a meter un poquito con Miguel y también porque Miguel empezó a hablar un poquito con la prensa y todo, y bueno, pues tuvimos que salir, ¿no? Pero creo que el proceso estuvo muy padre. sí, fue un Monterrey de época, la verdad, porque fue un Monterrey que recordamos mucho por lo mismo de que era un fútbol muy, muy vistoso, muy agradable, que nos daba goleadas a los equipos que a veces nos goleaban, incluso usted recuerda Sí, sí, bien sí. al principio, pero al final, como dice usted, esa parte de haber llegado a dos finales contra Pumas, contra Toluca, todo ese proceso que tuvieron en el Monterrey, fue de grandes recuerdos, profe, grandes recuerdos. Sí, yo recuerdo mucho de que el primer torneo perdemos el clásico 6-2. Sí, cómo Íbamos no. 2-2 al minuto 70 y en 8 minutos nos meten 4 goles. Sí, Y la afición se metía con nosotros y los de Tigres ese año vivieron de eso y todo. Y al final llegamos a la final y pues a lo mejor tú todavía no entiendes, ¿no? Todo eso porque dices, ¿por qué hablan tanto del clásico si estamos en la final, ¿no? Pero bueno, vas entendiendo poco a poco y vas sabiendo de qué se trata todo este entorno. Pero sí, sí la gente pues estaba feliz porque se llegaba a 3 finales y desgraciadamente pues se perdieron, que eso ya también tiene que ver con el fútbol, ¿no? A lo mejor nosotros nos equivocamos en ciertas cosas, sí, pero fue un equipo que jugaba bien. exacto, profe. ¿Y cómo se vivían esos clásicos regios? Ustedes tuvieron bastantes experiencias, pero ¿cómo era ese vivir en parte del cuerpo técnico de esos clásicos? La verdad yo pues tuve la suerte, te digo que tuve una carrera con mucha suerte porque me tocaron los clásicos de América, de Chivas y Atlas y de Rayados y Monterrey, porque pues a lo mejor tú no te acuerdas, pero yo volví a jugar en Rayados, Sí, claro, sí, sí. porque en el segundo torneo se lastimaron como 6 Se nos futbolistas lesionaron y en esa todos, profe. época, Medio equipo. sí, 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 y en esa época no te dejaban registrar, que Sí, después del torneo salió la regla que si demuestras que es una lesión de varios meses, puedes registrar a otro jugador. sustituir. Yo era auxiliar, pero me metí al trabajo y a los espacios reducidos. Me registraron como si fuera novato, porque yo ya llevaba
2 años retirado, Sí. y ante la federación si llevas 2 años es como si fueras nuevo, pero pues era para cubrir un espacio en la banca. Y al final pues me tocó jugar 3 partidos de liga y la final de Conca Champions, porque justo se lastimó el medio por derecha y tuve que entrar. Entonces también fue algo que no había pasado. Me acuerdo en esa época que sacaron los casos que habían pasado, como el rector de Tamaulipas, que tenía como 80 años y casi le mete gol a la América. Sí. O sea, Sí, todos esos casos de gente que pues ya estaba retirada, ¿no? sí. Al final yo respeto mucho, digo, aprovecho la entrevista para decir que quiero mucho a Rayados, porque a mí, pues, parte de lo que puedo estar estable hoy, más allá de que quiero muchísimo el Atlante, porque deportivamente Ahí nació. logramos muchas cosas y de ahí nos llamaron a la selección a todos y eso, Ujú. pues al final en Rayados nos trataron muy bien y yo hoy tengo todavía contacto con los altos mandos de Rayados y con los utileros y con toda la gente, porque fue una etapa muy padre de nuestra carrera, ¿no? Exactamente, profe. Y ahora preguntarle, de esos clásicos que vivió, el clásico nacional, el clásico tapatío y el regio, ¿cuál cree usted que es el mejor? Pues me vas a matar, güey, porque Digo, cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene lo sí, suyo, pero en claro, la óptica del obviamente, profe, obviamente tenemos que respetar el clásico nacional, pues por los años, la historia, sí. por lo que pasó en los ochentas, bla, bla, bla. Eh, pero sin demeritar Chivas Atlas, sí la pasión que hay durante la semana, socialmente hablando, creo que el de Rayados y Tigres está por encima. En Guadalajara es parecido y está bien marcado, hasta podríamos hablar como de clases sociales y todo, Sí, pero lo que se vive en Rayados, y bueno, a nosotros nos tocó un clásico en semifinal, sí, cómo el gol no, este del del Guille, Guille ¿se Franco con la acuerda? punta del pie y que pega en el poste y eso, y te das cuenta la importancia para la región de lo que significa ese partido y más en esas instancias, ¿no? Entonces, pues sí te espanta y a la vez lo admiras y a la vez te encanta ser parte de eso, ¿no? Oiga, profe, y puntualizando las finales que lamentablemente no se nos dio, ¿cuál de esas dos dice, esta me pegó más, me dolió más, la de Pumas o la de Toluca? Híjole, perdón, una final a la gente que tenemos la sangre de futbolistas, son Duele, todas iguales, porque estás a un pasito de lograr. sí. Creo que en las dos finales habíamos sido mejores que el rival. Con Toluca nos equivocamos porque íbamos ganando, en lo que te hablaba de cuando Ujú. ya vas Sí, sí, entendiendo el fútbol desde otro punto de vista que no sea el jugador. Es chistoso, ¿no? Porque a ese Rayados pues siempre se le criticó un poco de que éramos muy ofensivos y esto y lo otro. sí, Y nosotros íbamos ganando 3-1 en la Bombonera y nos echamos un poco para atrás y nos empatan a 3, sí, cómo no. Sí, sí, lo sabiendo que recuerdo. teníamos La eh, ventaja, la ventaja en el TEC. Pues resulta que desde el clima sí, todo cómo no, parecía que estaba claro. en contra, porque estaba Friazo. casi cayendo aguanieve, bla, bla, Ujú. bla. Pero Sí, al final son pretextos. Yo, viendo el fútbol un poquito menos pasional que el Piojo, vi ese partido millones de veces y al final Chiquimarco pues tenía los argumentos para expulsar a los 3 jugadores que expulsó. No, creo que a Serafín sí lo tenía que haber expulsado, pero llega tarde y da una patada. sí, cómo no. Los otros dos es cuestión de criterio, pero seríamos muy tontos de no reconocer que pues, los árbitros para eso están, ¿no? Y en esa época pues no había VAR y bla, bla, y la segunda amonestación de Luis Pérez porque se deja caer, entonces se nos complica mucho el partido. Y en Pumas, pues tuvimos todo. Creo que es Alvin Pérez el que estrella un balón completamente solo en el área chica y le pega al poste. Sí. Y Y luego por después culpa de llegó nosotros, el Kikinazo. por culpa de nosotros, el Kikín es famoso. Sí, exacto. Entonces, pues te duelen igual. Yo me acuerdo, pues en esa época que ya tenía a mis hijos pequeños y pues es una frustración porque sabes que hiciste el trabajo bien durante todo un año, Ujú. pero pues no llegas al objetivo, ¿no? Y también pues que quitando todo este entorno de las expulsiones en el segundo partido con Toluca, Sí. creo que ni Pumas ni Toluca habían sido mejores que nosotros No, sí. en las dos finales.
Y vivió de todo acá, profe, vivió de todo, estar ahí en esas finales de auxiliar, regresó a los campos, a las canchas. Y ahora, esta estancia que estuvieron acá en Monterrey fue, si mal no recuerdo, 2, 3 años, ¿no? Creo, aproximadamente acá en la Sultana. Sí, soy malísimo para las fechas. Yo me Más o quedé más menos. tiempo a vivir allá. Me encantaba Monterrey. Sí, Pero sí fue como en el 2004 y fueron 4, 5 torneos cortos, si no mal recuerdo. sí, más o menos, unos 2 años. Ahí, ahí Y sí te de, encargo a alguien para las estadísticas, pero sí te digo que esos primeros 3 torneos, pues el equipo anduvo muy bien. El muy segundo bien. torneo es cuando se lastiman varios Ujú. y se califica con jugadores ya con Casartelli, con jugadores que venían a reforzar el equipo desde Sí, abajo. Mucha gente no se acuerda y es chistoso porque tampoco se les puede pedir que analicen y que tengan esta capacidad, ¿no? Pero pues nadie se acuerda que casi nosotros hicimos a Oribe Peralta. sí, Que ¿no? Oribe Peralta vino acá como, como un jugador X, un chavo, bla, bla. Sí, Y también nadie se acuerda porque yo me quedaba a trabajar con él, que el Guille Franco se quedaba a trabajar con él y le enseñaba a botarse y a aguantar la pelota. Y son cosas muy bonitas que muchas veces ni la gente ni la misma prensa pues, pues lo sabe, ¿no? O lo ve. Y pues después me dio mucho gusto que Oribe fue el jugador que fue, pero chistoso. También en Monterrey hay dos anécdotas muy importantes. Yo creo venga. va a ser de los pocos, a lo mejor ahora América que está vendiendo a sus jugadores de Europa. Ajá, Pero en esa época a nosotros nos dan a Oribe en préstamo sí, y sí, sí, de acuerdo. después nos enteramos que lo quiere Santos, entonces lo compramos y se lo vendemos más caro a Santos. No Ujú. nosotros, sino la directiva, ¿no? Claro, Y claro. luego lo que pasó con Gracián, ¿te acuerdas de Con Gracián? Leandro, sí, cómo no, sí, Lo Leandro, con, que se quiere ir a que Boca, ¿no? más allá Creo. de que fue un capricho de él, bueno, nosotros fuimos casi 2 años, a mí me tocó ir varias veces a Argentina, hablar con él, estaba feliz de venir a Rayados, y cuando venía a Rayados justo le sale ahí como, creo que se lesiona a alguien de Boca y sale como la oferta, y pues él se vuelve loco como buen argentino en jugar en Boca, entonces Claro. quiere dejar tirado el proyecto que habíamos hecho con Rayados, y al final nosotros le vendemos más caro a Graciana Boca de lo Ujú. que nos había costado con Vélez, entonces pues son anécdotas raras, Sí. padres para Rayados, porque pues además el equipo siguió jugando igual y no pasó nada. Y pues son este tipo de anécdotas que te van pasando este, La, conforme vas viviendo la del este Chupete, rollo profesional. la del Chupete Suazo le tocó también, profe, la llegada del chileno. Pues sí, es chistoso porque nosotros damos al Chupete. Y Sí, sí, cuando cómo no. Chupete llega con nosotros, resulta, un chisme un poquito ahí de lavadero, pero cercano a la realidad, es que la esposa no está contenta en Monterrey. Sí, Entonces el Chupete con nosotros nunca estuvo a gusto, pero era por el entorno familiar. sí, por lo que Ya estaba ahí después, viviendo. cuando nosotros nos vamos, Ajá, es que la señora ya le gustó la ciudad, cómo lo trataba la gente, bla, bla, sí. y resulta que es un histórico, ¿no? Entonces, al final yo nunca soy de yo traje y yo hice este No, equipo, claro. porque no, todo abordado, pero la anécdota sí es chistosa, porque nosotros trajimos a Suazo, Sí, cómo no. todavía me acuerdo, tengo una anécdota de el primer día trajimos a Suazo y un miércoles, un jueves, yo fui a comer a un restaurante porque el gerente era muy amigo mío, era un Ajá. restaurante que en las noches se hacía bar, Ujú. y llegué ahí a saludar a mi amigo, yo ya era auxiliar, ya ahora sí doblemente Ya retirado, había. me encuentro a Suazo y a Arevalo, Ah, sí, cómo no, el Cacha. que también ustedes ahí en Monterrey tienen un campeón de la Liga del Río en la Copa América, Sí, cómo porque él no. estaba ya jugando ¿En los amateur cuando Cachas? lo llaman a la fiesta. Sí. Ajá. Entonces ahí yo platico con Suazo y bla, 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 y bla, bla, y él me dice, profe, es que mi familia no está contenta. Pues yo se lo comento a Miguel, tratamos de convencerlo, de tratarlo lo mejor, pero siendo un gran jugador, pues nunca fue lo que después explotó en la época con Bucetich, ¿no? Exactamente, Pero que es se. así como por ejemplo, nosotros hicimos tal vez jugar mejor a Viti y fue un ídolo en Monterrey, pero Ajá. el que lo trajo fue Pasarela. Exacto, exacto. Sí, 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 así Ajá, son varias anécdotas y varios casos de jugadores, así como dice, el caso de ajá. Humberto, el caso de Erviti en su momento, del Guille, que también explotó en la época del Piojo, para mi parecer. Pero bueno, sí hay muchísimas historias, ¿no, profe? Que se dieron. Y los campeonatos y los logros a veces son relativos, porque al final
te digo que yo soy de chistoso porque no quiero ser entrenador, pero me apasiona el fútbol y pues como podrás ver acá atrás, pues sigo entrenando jóvenes y niños, pero al final pues yo siempre me quedo con eso de que, digo, tuve a Menotti, a Saporiti, a grandes técnicos que te dejan esas enseñanzas de saber cuándo estás haciendo las cosas bien, cuándo no, y cuándo no todo son resultados. Claro que tienes que ser campeón, ¿no? Porque, por ejemplo, tú no puedes jamás criticar a Ojitos Mesa si tiene los campeonatos que tiene. Claro. Después puedes tú analizar si él, su base, la forma, la quizás. maneja más en lo motivacional, como hay muchos técnicos. O sea, yo tuve a Aguirre en mi última etapa de Rayados. Muy poco, pero es un técnico con un alto porcentaje de motivación y de hablarte con la neta y tú y güey. Y es el técnico pues, que más vivencias tiene en Europa en la historia del fútbol mexicano, ¿no? Entonces eso nos pasó a nosotros. Yo vi, por ejemplo, ese Rayados campeón de pasarela y pues casi jugaban al contragol con el Guille, con Alex y con el Cabrito Arellano. Con Arellano. ¿No? El Viti juega de lateral marcando, sí. Imagínate. Entonces al final nosotros le vemos otras cualidades, lo hacemos jugar de otra manera, se hace muy conocido, por eso lo contratan en Argentina, sí. Pero no somos campeones. Entonces así es el fútbol, ¿no? Así es esto, profe, así pasa. Y ahora preguntarle, después de Monterrey, ¿qué siguió en su carrera? Fíjate que ahí, en la última etapa de Monterrey, yo ya no estaba tan a gusto con Miguel. O sea, al final el cariño por la persona y eso siempre va a estar. Yo soy una persona muy diferente a mí. Tal vez por eso hicimos un buen clic al principio, pero pues también por lo mismo hay esas diferencias, ¿no? A mí, yo soy una persona que no me gusta hablar tanto con la prensa, que me gusta tener un perfil más bajo. En esa época, Miguel salía desde cualquier programa que haya existido en Monterrey. Desde el matutino hasta le daba. Desde el matutino hasta de noche. Sí. Pero bueno, es su forma, ¿no? Y su fórmula, y le ha ido bien y para mal, ¿no? Pero empezamos a tener estas diferencias, a decir, vamos a trabajar más, vamos a mejorar, vamos a trabajar con los jóvenes, bla, bla, bla. Empezó a haber diferencias. Él traía ya un proyecto también con Baños, que estuvo de jugador en Monterrey, en Rayados. Sí, también. Baños siempre ha tenido contacto con la directiva de América. Y al final yo saliendo de Rayados, yo creo que casi como cuando vas a cortar a la novia y la novia también te iba a cortar a ti. Pues así hablamos, le dijimos, mira, cada quien en tu camino, que te va muy bien. Yo me quedo en Monterrey y hice muy buena amistad, chistoso, porque yo me llevo bien con Salvador, él fue el que nos llevó a Rayados. Sí. Pero hago muy bonita amistad con Jorge Urdiales. Y él me invita a trabajar en un proyecto bueno, no él, pero él se enteró y me llevó a trabajar con jóvenes ahí en el TEC, en esta época es cuando el Piojo se va a Veracruz. Ajá, sí, creo que tiene lo del descenso. Ajá. Y luego se va a Tecos. Sí. Ahí ya no me acuerdo qué pasó. Pero es eso, o sea, al final también tú tienes que ser coherente con tus formas, claro. Con tu forma de ver el fútbol, con tu forma de ver la vida y el cariño está ahí, pero yo creo que la oportunidad fue mutua. O sea, al final yo era jugador, él me invitó, yo lo acepté y pues también trabajé lo más que pude para que nos fuera bien. Y bueno, pues a mí sí me da mucho gusto que él después haya sido exitoso con sus formas, con su manera de ver el fútbol. Y yo sigo trabajando desde mi punto de vista, ¿no? Exactamente, sí, que agarraron rumbos diferentes. Y ahora, profe, actualmente, platíqueme qué proyectos, ya sabemos que ahí tiene las canchas ahí de entrenamiento, pero ¿qué más? ¿Qué proyectos tiene actualmente? Fíjate que es chistoso. Yo vine acá a Mérida por rollos familiares. La familia de mi pareja vivía acá. O sea, venimos una Navidad, para no hacerte el cuento así muy largo en lo personal. Venimos y yo estaba en Monterrey, me quedé como 4 años, creo más, después de Rayados, entrenando jóvenes. Entonces cuando vine a Mérida, desgraciadamente no llegué al mejor Monterrey del mundo y después de mi última etapa se pusieron las cositas un poquito feo, que yo seguí viviendo feliz y muy padre en Monterrey, pero se habían puesto las cosas un poquito mal en el aspecto social. Sí. Y decidimos venirnos a Mérida. Me invitan a trabajar en una escuela así como casi de emergente porque se les había ido un entrenador y el dueño de la escuela me invita a ser su director deportivo. Esta persona es una persona muy humana,
le interesa mucho el crecimiento de los jóvenes, no lo hace por dinero. Y entonces, pues yo me caso con esta idea y ya llevo pues, casi 10, 12 años viviendo en Mérida, ¿no? Wow. Me han salido ofertas, me habló la gente del Atlante cuando agarró esta nueva directiva que le ha ido bien, pero Sí. pues no hay ascenso. Ujú. En sí, yo pongo a Mario García porque tengo amistad con Jorge Santillana y con el dueño actual del Atlante. Ajá. Y yo les comento que Mario García trabaja muy bien en estas divisiones. Entonces, pues, siempre he tenido ese contacto con el fútbol profesional, Sí. pero también hay dos cosas. Me interesaría que fuera un proyecto muy enfocado a ayudar en verdad al futbolista. Ajá. Y lo otro, pues que la verdad, pues viví así a full todo el entorno de futbolista y de cuerpo técnico. Y Ajá. hoy sí, mi vida privada trato de mantenerlo un poquito más, de disfrutar más a mis hijos. En esa época pues no podía, ¿no? Exactamente, profe. Y bueno, toda una vida también en Mérida, con esos proyectos, y esperemos que Sí, todo ya, surja muy sí, ya. bien y ahí siga, ¿no? El proyecto para formar jóvenes, para formar a los chavos. Sí, un ratote y pues casi todo ese tiempo trabajando con jóvenes y sí, o sea, trabajo en un entorno escolar, pero hay chavos con capacidad, ¿no? Y al Claro. final, como yo le digo al dueño de la escuela, jamás lucrar con el joven. Si el joven tiene capacidades, Sí, guiarlo cualidades. lo más que se pueda para que pueda buscar su sueño Ujú. y nosotros pues hacer lo que alguna vez mucha gente hizo por nosotros, ¿no? Que fue apoyarnos y ayudarnos. Pues, profe, una gran plática que hemos tenido, una gran charla de toda su trayectoria y todo lo que ha vivido en el fútbol mexicano. Y antes de terminar, preguntarle, usted es muy famoso, el Sí, apodo, su apodo, sabemos que le dicen el demonio. ¿De dónde salió ese tan sí. famoso apodo del demonio Andrade? Es chistoso, la verdad yo, bueno, de jugador, siempre he sido hiperactivo, de jugador pues más y pues estando joven el triple, Ajá, pues de jugador, el hermano de Luis Miguel Salvador, sí. cuando íbamos a comer o a una fiesta o esto o lo otro, yo andaba para todos lados y iba a una mesa y platicaba con la gente y luego venía otra y bla, bla, y me dice, ya siéntate demonio, ¿te acuerdas que había un demonio de Tasmania, Ajá, sí. de las De los Looney caricaturas? Tunes. Ujú. Ajá, y era el demonio de Tasmania porque estaba todo el día dando giros y Vueltas. vueltas. Ajá. Y un día, cuando está el que da la alineación en el Estadio Azulgrana, Ujú. a él lo dejan bajar porque era hermano de Salvador. Sí. Y al saludarme me dice, ¿qué pasó, demonio? ¿Cómo estás? Hey, después del partido, a ver qué hacemos, no sé qué. Y lo oye el que da la alineación y me dice, oye, ¿te puedo poner así? Y yo, sí, no tengo problema. Dale. Ajá. Y entonces da la alineación y dice, con el número 10 Roberto, el demonio Andrade. Y después, como en esa época era tan famosa la voz Del del perro. perro Bermúdez, Claro. ajá, el demonio, el demonio, el demonio, pues se me queda el demonio. Pero la verdad fue el hermano de Salvador que en Sí. la vida personal me así, ¿no? Le bautizó como el demonio, el hermano de Luis Miguel Salvador. Sí, con el demonio y se quedó y pues sí, mucha gente se acuerda de mí pues Y por el sí, apodo. sí, la verdad que de los apodos Sí, más recordados y más conocidos del fútbol mexicano, profe. Antes de terminar, profe, le tengo una dinámica. Una dinámica donde yo le voy a claro que decir sí. un listado de palabras y usted me va a decir con la primera que se le venga a la mente lo que significa para usted. Con una sola palabra, ¿va? Ok, Empezamos. La primera, perfecto. Potros Nesa. Formación, La segunda, el América. vivencia, La siguiente, el Atlas. pasión, La que sigue, el Celaya. ídolos, Ahora, Monterrey. agradecimiento, La siguiente, el Piojo Miguel Herrera. compañero, La siguiente, Ricardo Antonio Lavolpe. maestro. Y por último, profe, el Atlante. Híjole, en una palabra está complicado, pero logros. Lo entiendo, profe. Es su casa, es su vida, el Atlante. Y te digo que chistosamente me fue mejor en Monterrey en muchos aspectos, pero no dejo de reconocer a Atlante, digamos, a la selección, Atlante, en los reconocimientos, el novato del año,
fue muchas campeón. cosas que nos tocó vivir en ese Atlante, ¿no? Entonces, siempre le voy a tener un gran cariño. Pues, profe, muchas gracias nuevamente por su tiempo. Aquí vamos terminando esta gran charla. Muchas gracias nuevamente por sus atenciones, por su disponibilidad y sobre todo todas esas Claro experiencias que que sí, me ha platicado del fútbol mexicano y usted. claro que sí, lo que necesiten para nosotros es un poder platicar con ustedes, que les gusta el fútbol. Te digo, ustedes ni habían nacido cuando nosotros pateamos una pelota y es muy padre pues llegarle a la gente, ¿no? Y pues lo que necesiten también de acá para allá, con mucho gusto vamos a estar siempre para apoyarlos. Y que le seguimos recordando con mucho cariño acá en la Sultana del Norte, porque acá en Monterrey. Muchas gracias. Gracias. Allá iré a echar la carnita asada. Esperemos que sí, acá lo esperamos, profe. Un abrazo a todos. Muchas gracias, profe. Hasta la próxima y amigos de Sporadix, muchas gracias por su tiempo. El profe Roberto Andrade en Sporadix Radio. Gracias, profe. Hasta pronto.